oxígeno que está ingresando cuando llega al pulmón es enviado a la vena pulmonar. Mientras que el dióxido de carbono que está en la parte venosa es llevado al pulmón. Ya habíamos dicho que eso se llamaba intercambio gaseoso o en la parte arterial, venoso, llega al corazón, a la aurícula izquierda. De la izquierda, ventrículo izquierdo y después la parte de la aorta. Entonces, esto se transforma arterial. Ahora sí, cuando está en la parte arterial, las arterias distribuyen la parte del oxígeno, por ejemplo, al líquido intersticial de ciertas células que están en diferentes tejidos. ¿Para qué? Para introducirse dentro de ella y después, al final, un producto que me van saliendo son el ATP, agua, dióxido de carbono, calor. Todo eso entonces, por ejemplo, el dióxido de carbono tiende a irse por la parte venosa. El agua y todo lo demás. Ahora, cuando llegamos a la parte renal, la función del riñón es por la producción de orina. ¿Sí? Cuando se produce el orín, se almacena y todo lo que vos quieras. Al final es liberado también al medio externo. No solamente el intestino, lo que comemos se va al medio externo, sino también los productos del riñón, como ser el orina. Ok. Cuando nosotros consumimos alimentos, cualquiera que sea, vamos a poner simplemente alimento, no vamos a especificar cuál. Llega al intestino y todo lo búsqueda, se absorben los alimentos por una vía venosa, que puede ser la vena porta hepática, o al final, ¿no? El producto final. Esto tiene que llegar al hígado, el hígado la detoxifica, ¿cómo te digo eso? Filtra es el guaruda, es una metáfora de decir guaruda, que en aquel que revisa, supervisa y todo lo que vos quieras. Y una vez que atraviesa esto, vuelve a regresar por la vena cava inferior. ¿A dónde? A la aurícula derecha del corazón. Y también está llevando obviamente dióxido de carbono. Y de ahí vuelve a regresar por la parte de la arteria pulmonar, otra vez al pulmón, llevando el dióxido de carbono. Todo este cambio que estás viendo acá es un funcionamiento natural de nuestro cuerpo y tenemos que el medio interno, según esta parte del libro, da a entender de que todo lo que pasa dentro del cuerpo representa siendo un medio interno. Sí, obviamente, por eso se llama medio externo aquel que rodea hacia nuestro alrededor o el ambiente, y el medio interno representa aquel que está dentro de ella. Pero hay que ser específicamente cuál representa estos líquidos que están rodeando a cada célula. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros agarramos un vaso sanguíneo, ¿ahí adentro hay células? Claro que sí hay células. Se llama intracelular el líquido que está dentro de ella. ¿Y qué se llamará el de afuera? El líquido extracelular. ¿Ya? El líquido extracelular también se puede considerar parte del medio interno, ¿no? Porque es la que está afuera. Solo que cambian los términos, nada más. Ya, porque este líquido que está acá es líquido extracelular, porque está fuera de la célula. A veces es muy confundible esta parte, falta un poquito de modificaciones o hacer algunas correcciones chiquititas para poder entender. Ok. Vamos a la parte de la homeostasis. Eso les había dicho que tenemos que trabajar. Vamos a empezar por esto. Primero, ¿cuáles son los dos sistemas? Porque este es examen. ¿Cuáles son los dos sistemas que controlan la homeostasis? Uno, sistema nervioso. Dos, sistema endocrino. Los dos se encargan de regular la homeostasis, controlar la homeostasis. No hay otro. Sí, solamente estos dos. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, el sistema nervioso lo va realizando mediante potenciales de acción, mientras que el sistema endocrino mediante las hormonas. Entre los dos, el sistema nervioso tiene una reacción rápida y el sistema endocrino es lento. Entre los dos, el tiempo de duración del control es rápido, lo que representa el sistema nervioso, y es lento en el sistema endocrino.
Esos son los dos que vamos a encontrar. Acá tengo una pirámide. Y la pirámide me representa tres estructuras o componentes del sistema de retroalimentación. ¿Qué es un sistema de retroalimentación? Hablando de sistemas, son todos nuestros órganos o aquellos encargados de controlar todo en la homeostasis. Ahora, retro significa que retrocede. Alimentación es como que, qué sé yo, haces como una carrera. Este es el inicio de la carrera. Vas corriendo y regresas al inicio de la carrera. Haces un circuito por el cual conoces el origen y conoces la finalidad, que es la misma. En este caso, nuestro sistema de retroalimentación está conformado por algo que se le ha denominado receptor, un centro de control y un efector. Tenemos siempre ese triángulo, no se olviden jamás. Un receptor es aquel que detecta, ¿qué cosa? Cambios. ¿De qué? De la condición, ya les enseñé qué es eso, condición controlada. Ya, por ejemplo, podríamos empezar a trabajar mientras vamos explicando estas cosas con la glicemia, por ejemplo, que es el más frecuente explicado por todos. Vamos a trabajar con este. A ver, voy a poner un vaso sanguíneo aquí a este nivel. La glicemia o la glucosa en la sangre, lo normal es 70 a 110 miligramos por decilitro o por 100 ml de sangre, que es lo mismo. Entonces, ¿qué significa cambio en la condición controlada? Es este cambio que los había determinado de la glicemia. Por ejemplo, ahí está 70 a 110. Supongamos que X persona consumió una torta, un pastel, qué sé yo, y su glucosa aparece de 200 miligramos por decilitro. ¿Hay un cambio en la condición controlada? Sí, hay un cambio en la condición controlada. ¿Quién detecta ese cambio? Esta estructura que se le ha denominado receptor. Entonces, un cambio en una condición controlada se llama estímulo. Pero obviamente cuando existe el tal cambio, aparece el término estímulo, o sea, se estimula. ¿Pero a quién? Al receptor. Entonces vamos a poner acá flechitas para poder entender otras cositas. Por ejemplo, lo voy a poner acá una flecha que mira hacia arriba, que representa, ¿qué cosa? Que la glicemia está muy elevado, arriba, alto. El receptor, una vez que detecta esto, manda la señal al centro de control. La señal que está ingresando se le ha denominado señal aferente. Aquel que ingresa. A de adentro, por si te olvidas. Aferente. Y el centro de control es aquel que, primero, procesa la información que está ingresando. 2, procesa o analiza, si quieres, analiza la información. 2, ¿qué creen que hace? Además de recibir, decir, procesar, analizar, almacena la información que está ingresando. 3, dependiendo qué tipo de circuito estemos hablando, almacenan algunos. Procesa, decide, analiza, procesa, almacena y manda una respuesta. Es aquel que me va a dar una respuesta. ¿Ya? Ahora, hay discrepancias en algunas situaciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si vamos a hablar de la glicemia, el efector tiene que ser algo que me haga disminuir la glucosa. Por ejemplo, podríamos decir que el efector puede ser el páncreas. ¿Por qué? Porque produce insulina. Pero otro yo consideraría también que no, pues el páncreas no, debería de ser más bien el hígado. ¿Por qué? Porque almacena glucosa a través de la insulina. Entonces ahí radica el problema de quién es quién
¿sí? Voy a tratar de manejarlo como si fuese general, muy general. Ya, no lo voy a hacer muy específico. Cuando es muy específico se me van confundiendo los estudiantes. Entonces vamos a trabajar que el centro de control X, no vamos a mencionar quién, porque ni siquiera menciona el libro, por eso quiero hacerlo general, para no confundirles más. Bien, entonces este centro de control manda una señal. A la señal que está saliendo se le ha denominado eferente. E de exteriorizar o sacar afuera una señal eferente. ¿Sí? Por eso yo decía que la señal eferente era la insulina. Y mi centro de control debería de ser mi páncreas, porque el páncreas produce insulina. Y la insulina va migrándose hacia al efector. ¿De quién será el efector? ¿Eh? Vamos a escribir acá. Insulina. Puede ser mi efector, perdón, mi vía eferente. Ahora, cuando ustedes leen las vías, dice lo siguiente. Sea aferente o sea eferente, ¿qué dice el libro? ¿Qué pueden ser las vías aferentes y vías eferentes? Vayan escribiendo, quisiera saber si me están entendiendo, leyeron o no leyeron. Todos pueden escribir. ¿Qué puede ser la vía aferente? ¿Qué puede ser la vía eferente? Sentir dolor es un receptor. Por eso es importante hablar. Cuando uno pregunta y tenía una duda o le está mal, el error es algo que nunca se va a olvidar. Vale, vamos, hablen. ¿Qué se harán o qué cosa creen que son las vías aferentes y las vías eferentes? Los receptores pueden ser varias estructuras, que normalmente los receptores son nerviosos, porque ellos son los que detectan cambios químicos, cambios mecánicos, cambios de todos. Aferentes son sensitivos, obviamente son sensitivos, pero ¿qué pueden ser? ¿De qué están compuestos? ¿Qué son? ¿Neurotransmisores? ¿Qué sé yo? ¿Qué son? Las vías eferentes pueden ser, ahí está, Nicole ya empezó a responder. Es una hormona, impulsos nerviosos, muy bien. Las eferentes pueden ser hormonas o pueden ser impulsos nerviosos. Muy bien. Vale, ¿y las aferentes qué serán? Lo mismo, pueden ser hormonas o impulsos nerviosos, pero lo más frecuente es que sea siempre impulso nervioso. ¿Ya? Entonces, entienda lo que está pasando acá. ¿Por qué me complico yo la vida? No sé si ustedes se complicarán, yo me complico la vida. Es por saber quién es el centro de control, quién es el efector. Por ejemplo, yo aquí estoy considerando que el páncreas va a ser mi centro de control. Pero el páncreas no, pues, o sea, no es un órgano que analiza, procesa y almacena y manda información. El sistema nervioso es en general el que controla todo eso. Pues centro de control debería de ser más que todo el hipotálamo, porque él es siempre el que controla todo lo que representa el autónomo. No siempre va a ser el hipotálamo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, circuitos que están dentro de la médula espinal, las astas anteriores, astas laterales, dependiendo. Son circuitos directos. Pero bueno, yo solo quiero que vean esto, que la vía eferente puede ser una insulina, y la insulina es una hormona. Entonces tengo acá hormona. ¿A dónde va? Ahora sí, ¿quién será el efector? Los efectores solamente son dos, no existen más. Para todas las vías del sistema de retroalimentación, no te inventes órganos por aquí, por allá, solamente son dos. Uno, músculos.
Ese es uno. Dos, glándulas. No hay más efectores. ¿Ya? Ok. Dentro de los músculos hay tres tipos. Músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. Pueden ser cualquiera de estos tres músculos. Y dentro de las que representan las glándulas solamente hay dos tipos. Glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Pueden ser cualquiera de estos el efecto. No hay más. ¿Ya? Cuando yo empecé, para mí era todo nuevo la medicina, todo lo que representa la medicina era nuevo para mí. Realmente me impresionaba, todo me ponía con ojos saltones, porque decía, el efector solamente son dos, y yo me imaginaba, pero ¿por qué? Pueden ser los huesos, pueden ser estos, pueden ser, qué sé yo, tantas estructuras del cuerpo humano, acá solamente dos. Y sí, es dos, no hay más, no hay dónde más perderse, así de simple. Ya. Ok, entonces el efector al ser 2, en este caso, si mi glicemia está 200 miligramos por decilitro, ¿quién podría ser? Es el hígado. ¿Pero por qué? Vamos a ver por qué el hígado. Aquí está mi vaso sanguíneo con 200 miligramos por decilitro de glucosa. Cuando la insulina que tú estás viendo llega a nivel del hígado, el hígado tiene células llamadas hepatocitos. Estos hepatocitos empiezan a sintetizar o crear receptores, ¿eh?, de GLUT o captadores de GLUT si quieres, pero gracias a quién? A la insulina. Entonces voy a sacar aquí como un receptorcito, GLUT. Eso hace que, por ejemplo, la glucosa que está en la sangre empiece a unirse a este receptor de GLUT e introducirse dentro del hígado. Así va sacando todas las glucosas de ella y va almacenando dentro de un hepatocito. Más o menos 120.000 glucosas introduce para formar un glucógeno. ¿Qué es un glucógeno? Un glucógeno no es nada más que la fusión de una glucosa más otra glucosa más otra glucosa hasta llegar hasta 120.000. Fíjense lo enorme que es esto. Hablando de individualidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el hígado? ¿Mm? Va introduciendo glucosa. ¿Qué pasa con la glucosa acá? Va disminuyendo. Por ejemplo, ya está 100 miligramos por decilitro. Ese es el efecto, esa es la respuesta. La vamos a poner a la respuesta como si fuese una flecha negativa o abajo. ¿Por qué? Porque ese representa disminución de la glucosa. Fíjense que el estímulo era una elevación de la glucosa y la respuesta es una disminución de la glucosa. El estímulo es esto y esta es la respuesta. Entonces, es un sistema llamado de retroalimentación negativa. ¿Qué significa eso? Significa de que la respuesta invierte al estímulo, o los efectos son invertidos de acuerdo al estímulo. ¿Puede suceder al revés? Claro que puede suceder al revés. Podríamos cambiarlo para ustedes. A ver, vamos a hacer de color verde. Al ladito lo voy a poner de color verde para cambiar toda la situación. Imaginemos que es un paciente que está con 60 miligramos por decilitro. Al revés, tiene una hipoglicemia, una disminución de esta. Entonces la flecha ya no mira hacia arriba, sino hacia abajo. El estímulo que está detectando estos cambios está mirando negativamente. El receptor lo detecta, manda la vía aferente, ya sea por impulsos nerviosos, y el centro de control libera una hormona. Esta vez ya no va a ser insulina, sino el páncreas produce otra hormona, que es el glucagón. Es otra hormona. El glucagón también llega aquí al hígado. Ya, entonces, el hígado, ¿qué será? ¿Cómo hace? ¿Cómo es esto que el otro? Entonces, el hígado hace al revés. El glucagón, aquí voy a poner G de glucagón, agarra entonces todo lo que representa los glucógenos y lo va destruyendo, fragmentando. Cuando lo fragmenta, la glucosa empieza a salir otra vez en dirección opuesta.
a la sangre. Así aumentando la glucosa por lo menos, qué sé yo, si estaba 60, ahora está 80 miligramos por decilitro. Aumenta. Entonces la flecha para nosotros va a ser en dirección hacia arriba, ¿no? Dicho de este modo, fíjense que igual es invertido. El efecto está invirtiendo al estímulo. Entonces, a todo esto se le ha considerado como sistemas de retroalimentaciones negativas. Aquí en su screen voy a borrar. Ok, gracias. Ahora sí, viene, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Vamos a trabajar ese. Vamos a dibujar al corazón. Bien. El corazón tiene una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Verdad? Imaginemos que, qué sé yo, tenemos una taquicardia en reposo, ya sea cualquier cosa que sea el estímulo. Puede ser un susto, una información. De repente le llaman, le dice que murió tu hermano, tu hermana, tu madre. Entonces todo esto puede aumentar la frecuencia cardíaca. Imaginemos que está a 140 latidos por minuto en reposo. Entonces vamos a poner la flecha que mira hacia arriba porque está elevado. El receptor detecta este cambio. El receptor, acá sí lo conocemos, se llama barorreceptor. ¿Por qué los barro? Porque si aumenta la frecuencia cardíaca, la presión también se altera. Si la presión se altera, los barorreceptores lo van a ir detectando. Entonces, la vía va ingresando como vía aferente, que normalmente suele ser el nervio glosofaringeo o el nervio vago, que son estos dos que están llevando la información. Acá el centro de control siempre va a representar siendo el hipotálamo, les había dicho, ¿no? Porque es el general el que controla todo eso. Pero vamos a hacerlo un poco más específico. Va a ser el bulbo raquídeo, porque es un reflejo. ¿Por qué el bulbo raquídeo? Porque este tiene centros muy importantes que controlan la frecuencia cardíaca. Se llaman centros cardiovasculares. Estos centros cardiovasculares, al detectar este cambio, pues mandan una señal como una respuesta. Ustedes ya saben que esto era aferente. Vamos a volver a escribir, perdón. Aferente, y esto va a ser deferente. La respuesta deferente en realidad es parte del nervio vago. Otra vez el vago. El vago hace así. Cuando llega a este nivel va a su efector. Su efector va a ser el mismo corazón. Pues había dicho, músculo. Dentro de los músculos, esquelético, cardíaco y liso. ¿Qué es lo que hace el efector al nervio vago? Disminuye la frecuencia cardíaca, por lo menos hacerlo llegar a 100 latidos por minuto. Fíjense que la respuesta ha sido una flecha hacia abajo, disminución. Entonces, si el efecto disminuye o el efecto invierte al estímulo, son sistemas de retroalimentaciones negativas. Lo mismo pasa para la parte de la presión arterial. No la voy a hacer porque se supone que han leído. Y ustedes tienen en su caso una mesita, agárrate una hoja blanca, hacete el triángulo y practica la parte que te estoy haciendo ahora, ¿no? Bien, ¿por qué les digo esto? Porque antes les explicaba todo, absolutamente todo. Porque en mi diplomado nos van enseñando un montón de cosas, ¿ya? Y trato de agarrarme lo mejor que tienen ellos. Ahí me mencionan de que estamos en una era donde ya no existe la enseñanza clásica. Estaba enseñando yo antes todo clásico. Donde ahora es constructivista. Es así. Estamos enseñando por competencia, decía el docente. ¿Y qué significa eso? Que el estudiante tiene que buscar su propio conocimiento. Nos daban ejemplos y nos decían, aunque tú te esfuerces, hagas de todo, y es toda la clase del mundo, seas el mejor haciendo estas que el otro. Si el estudiante no está dispuesto a agarrar un libro y empezar a estudiar y hacer sus prácticas, nunca va a poder. En vano estás ahí perdiendo el tiempo.
Entonces radica en ese problema. Por eso es que yo entendí muchas cosas que, por ejemplo, cuando mi doctor me enseñaba, era muy bueno explicando, me gustaba su clase. Cuando aprobé la facultad, cuando llegué a la universidad, me decepcioné de toda la enseñanza allá adentro. Porque el docente había hecho así, agarrado, me acuerdo bien el primer día, ok, traigan sus libros, y nos ha puesto grupos de dos. Ya has repartido todo el parcial ese día. Y las clases eran así. Las clases solamente tenías que ir y exponer. Yo decía, ¿cuándo nos va a enseñar el doctor? No había eso. Yo seguía esperando que nos enseñe el doctor y no me gustaba esa metodología, la odiaba, la detestaba. Ya, no quería. Y así fue pasando meses. Yo, ¿cuándo me voy a aprender algo? O sea, estaba solo en esa época, no tenía alguien ahí, algún superior o alguien que me diga, esto es así, ven acá, vamos a hacer eso. No tenía, estaba absolutamente solo. Era horrible y había una época donde había pleitos políticos, donde han bloqueado como 3 meses, no había clases. Y nos dicen, ya van a regresar, y eso era ya en junio. Y yo dije, ¿y qué? ¿Para qué? O sea, directo a ir a dar examen. Ya. Y cuando dije, ¿pero qué voy a dar? O sea, he protestado toda mi vida esa parte. Yo dije, no, para que vean los errores que he cometido en mi vida. Y dije, ¿para qué voy a seguir así? Prefiero volver a entrar al año y que alguien, o tal vez escogí mal mis docentes y al año voy a volver a ingresar. Lo dejé, dije, bueno, me voy a volver al año, sí. Y ahí fue cuando conocí a doctor González. Si no hubiera hecho eso, tal vez no, mi vida no estuviese acá porque hubiera sido muy diferente. Porque en primer año son las bases de lo que representa todo adelante. Iba a salir como sea, pero iba a salir. Pero no, no me arrepiento de haberlo dejado porque después conocí al doctor González, fue quien me apoyó y me explicó un montón de cosas. Y fue una buena decisión. Pero así cometemos errores. Entiendan bien lo que pasa. Entonces, cuando yo daba clases, decía, no les voy a hacer esto a mis estudiantes, tienen que saber todo. Y entonces yo trataba de explicar todo, de pie a cabeza, todo, todo. Y fue por muchos años que fue así. Muchos años. Y después ahora me pongo a pensar, pues, estoy tratando de hacerles cometer el mismo error que yo. Cuando vayan a la U van a querer a alguien que les explique, a ver, mira aquí, explicaba él, hacía esto, que el otro me hacía y después allá es otra cosa y van a estar otra vez mal. No, no quiero que pasen por eso. Entonces, a eso me refiero con el constructivista, me abrió los ojos, dije, sí, tiene razón el constructivismo, pero le doy un ojo ahí, le doy un muro gigante ahí al constructivismo. Eso no significa que yo, por ejemplo, digamos, hubiese constructivista. Les repartiría todo el tema a ustedes y desde aquí yo estaría solo escuchándoles a cada uno. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque ustedes todavía no conocen del tema, son nuevos. Es como un niño, es nuevo en la vida. El niño copia todo lo que hace el padre y va aprendiendo gradualmente. Y el padre dice, ok, ya estás listo para caminar solo, anda. Es así. Entonces acá estoy así para ustedes, darles todos los detalles, pero ya no todo. Ya no quiero malcriarles. Van a hacer cosas ustedes mismos. Entonces, van a agarrar una hoja blanca, van a hacer de la presión arterial, todos, y me van a pasar fotos al grupo, cómo han trabajado. Quisiera verlos cómo están haciendo. Ya, pero que no se acostumbren a estas cositas, por eso estoy haciendo todos estos cambios. Poco a poco está cambiando, no era así al principio. Vamos, otra vez. Vamos a trabajar parte del sistema de retroalimentación positiva. Bien, el parto. El parto es el positivo que te da el ejemplo acá. Bien. ¿Qué sucede en este periodo? Para entender un poco esto, voy a tener que dibujar al útero. Ahí está. Obviamente con el producto, ¿no? Ahí adentro está el producto. El útero tiene este pedazo de acá que estás viendo así más o menos, que se llama cuello del útero. Después todo esto se llama cuerpo del útero. Y el fondo este de acá, este gigantito, como la corona, se llama fondo.
del útero. Hay un istmo acá delgadito, dice, no interesa. Ahora, el canal vaginal está unido a la mitad del cuello del útero, más o menos así. Listo. Vamos a poner lo siguiente. El cuello del útero carece de músculo, mientras que el resto y el fondo y el cuerpo del útero son músculos. Obviamente tiene el endometrio, el miometrio, el perimetrio. Me refiero a la relevancia funcional. Acá es muscular. Ya se darán cuenta que obviamente es músculo liso, participa en la contracción del trabajo del mecanismo de parto. Mientras que el cuello, como carece de músculo, no tiene esa funcionalidad de contraerse. No se contrae este, pero sí el resto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Acá el cuello del útero tiene un orificio o un conducto chiquitito con un orificio externo y un orificio interno. Bien. ¿Qué es lo que pasa durante el trabajo de parto? Los primeros inicios son consideradas como las contracciones, las primeras contracciones del útero, cuando ya está listo para nacer el bebé, se contrae todito esto. Esa contracción hace que la cabeza se mueva acá, más o menos así. Vamos a tener que borrar, ¿qué se llama? El otro pedacito. Ahí está. Cuando la cabeza llega a ese nivel, ¿no?, el orificio que está haciendo acá se dilata. Más o menos así. Ese es el estímulo. Mira, acá voy a escribir. Dilatación. ¿De qué? Del cuello del útero. Esa dilatación es el cambio de condición controlada. Estaba normal, pero después se dilató. No sabemos cómo. Bueno, sí, por la contracción es por la primera. Permite la dilatación. ¿Quién detecta eso? El receptor. El receptor detecta ese cambio que estamos viendo, la dilatación. Le pondremos flechita para entender esto. Dilatar, para mí, que es aumentar. Vamos a ponerle una flecha hacia arriba. Bien, el receptor detecta esto, porque tiene hartas neuronas nerviosas acá. Pues detectan esto, mandan la señal al centro de control. El centro de control aquí sí o sí es el hipotálamo. Ya sabemos que el centro de control detecta, recibe, almacena y procesa, manda una respuesta. La vía eferente va a ser una hormona que la produce el hipotálamo y se llama oxitocina. La oxitocina es una hormona. ¿Cómo se llama eso? Vía eferente. Esta era la eferente. ¿A dónde va a ir al efector? La pregunta será, ¿quién será el efector? Ya, el efector puede ser músculo o glándulas. En este caso va a ser músculo. ¿Qué músculo? Músculo liso. ¿De quién? Del útero. O sea, regresa esa hormona aquí. ¿Para qué? Para aumentar más todavía la fuerza de contracción del fondo del útero, del cuerpo del útero, no del cuello, sino de todo esto, no del cuello. Cuando aumenta la fuerza de contracción del útero, la cabeza tiende a desplazarse todavía más. Ahora sí, vénganse a este lado, vean esta imagen. Fíjense cómo la cabeza se va introduciendo por el cuello del útero. Si yo regreso, quiero que veas que esto es el cuello del útero y fíjate cómo se metió. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fíjate el perímetro del cuello del útero. ¿Cómo será la respuesta? La respuesta produce aumento de la dilatación. Entonces le vamos a poner una flecha hacia arriba porque les dije, para mí dilatación es aumentar. Fíjense que el receptor o el que detecta el estímulo es una elevación y la respuesta también es una elevación. A eso se llaman sistemas de retroalimentación positiva cuando el efecto aumenta. Mete más leña, así por decirlo. Si sigue haciendo esto, va a seguir liberando oxitocina, va a seguir aumentando la fuerza de contracción y va a seguir saliendo la cabeza gradualmente.
y eso hace que se dilate aún más todavía, y eso estimula otra vez y el ciclo va repitiendo. Por eso es un sistema de retroalimentación positiva. ¿Hasta cuándo sucede esto? Fíjense que la cabeza ya está por salir, mira, el hombro ya está por salir y así gradualmente. Cuando el producto sale, se corta el circuito. Desaparece el estímulo y desaparece la producción de oxitocina. Ahí termina su sistema de retroalimentación de esto. Esto es un concepto, bueno, parte de lo que es el sistema de retroalimentación positiva. ¿Y dudas? Perdón, estoy un poquito mal. Bien. ¿Me entendieron esta parte? No me entendieron. La verdad, cuando estaban no entendía yo a la fuerza. No, o bueno, lo entendía por memoria. Era un aprendizaje memorítico más que significativo. Acá tendrían que usted saber por qué es significativo. ¿Se entendió por qué es un sistema de retroalimentación positiva o no? Sí se entendió, doctor. Ya, gracias por avisarnos. Vamos a ver acá parte de lo que representa el calcio. Si yo dibujo un hueso X, cualquiera, vamos a hacer un hueso cortado, por ejemplo. Ya, cortadito está este hueso. Aquí tenemos médula ósea roja, aquí su cavidad medular, o sea, como sea, un hueso cortado. El hueso que estamos viendo acá almacena el 99% del calcio. El 1% del calcio está migrando, o bueno, está dentro de un vaso sanguíneo. Ese 1% de calcio que está en la sangre se la puede medir por 100 ml o por decilitro, depende de vos, y la condición controlada es de 9 a 11. Ese es el valor normal. Si disminuye menos de 9, un paciente, por ejemplo, de 4 calcio, este es fatal, muy bajo, le va a entrar en paro respiratorio. ¿Por qué? Porque el calcio aumenta la contracción muscular. Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente con 17 miligramos por decilitro de calcio? Está demasiado elevado. Y como dije, aumenta la contracción muscular. Está aumentando demasiado al corazón que el corazón va a detenerse, como una contracción tetánica. ¿Me entienden? Entonces me da un paro cardíaco. ¿Sí? Entonces tenemos que saber un poquito de estas cositas. Más adelante tal vez vamos a ir mencionando. Sea como sea, el calcio está, bueno, hablando de calcio, funciona, por ejemplo, para la coagulación sanguínea, que también es un sistema de retroalimentación positiva. Puede funcionar como un cofactor el calcio, y la pregunta, ¿qué es eso? Por ejemplo, yo tengo aquí una enzima que está inactiva. Para que se active, a veces necesita un sitio de unión específicamente con una estructura, por ejemplo, con el calcio. Cuando se une el calcio a esta enzima, se activa. Por eso funciona como cofactor. Sirve como un activador, en otras palabras. Sin él no se activan varias enzimas. Sí, son como cofactores. Por ejemplo, la troponina, que tiene sitio de unión para el calcio, se une con el calcio, es un cofactor, se activa, la troponina mueve a la tropomiosina para liberar las cabezas de actina. Sé que los nuevos no me entienden que estoy hablando, a los que son novitos, o tal vez sí me están entendiendo. Son comentarios que a veces lo hago, ¿sí? No se preocupen, ustedes lo van a ir aprendiendo gradualmente todo lo que digo. Pero por ahora lo que voy mencionando acá escrito son los que tienen que aprenderme, ¿no? Para el examen. El envejecimiento y homeostasis, todo lo que venga acá es lógica. Ya, por eso no le doy mucha relevancia yo acá. Por lógica, cuando uno envejece, ¿qué pasa con el metabolismo? ¿Aumenta o disminuye? Lógica. No necesitamos hacer un montón de cosas. ¿Ah? Disminuye, obviamente. ¿Qué pasa con las enfermedades? Mientras eres más viejo, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces, ¿qué pasa con la homeostasis? Que la homeostasis es aquel que me considera o me mantiene en una estabilidad que si se altera puede llegar a ser enfermedad. Entonces, aquí viene la pregunta.
¿Qué pasa en un anciano, una edad de tercera edad? ¿Qué pasa con su homeostasis? Disminuye. Entonces, fíjate lo que dice acá. Este proceso produce cambios observables en la estructura y la función y acrecienta, o sea, disminuye la vulnerabilidad, perdón, aumenta la vulnerabilidad al estrés, el estrés bastante, y las enfermedades. ¿Sí? Es un proceso normal, declinación progresiva, dice, de la capacidad del cuerpo para restaurar la homeostasis. Eso es normal, siempre ha pasado así. Bien. Tenemos aquí terminología anatómicas básicas. Esa parte de la terminología, para entrar a la anatomía y un montón de cosas, es universal. ¿Qué significa eso? Lo que ustedes están aprendiendo ahorita, por ejemplo, veo un pacientito parado en bipedestación que sus palmas de sus manos miran al frente, la cabeza erguida y mira al frente. Esto se llama cara anterior y lo que estaría detrás de él se llama cara posterior. Esos términos, anterior, posterior, superior, inferior, cefálico, caudal, todo eso es universal. Lo ve Estados Unidos, lo ve Francia, lo ve Italia, lo ve España, lo ve Argentina, lo ve México, lo ven todo el mundo. ¿Me entienden? Es universal. Lo bueno de que sea universal, pues a nosotros nos permite aprender cosas de todo el mundo. Por eso es que el médico puede ir a otros países y ejercer su profesión. Es más difícil, por ejemplo, que un militar de Bolivia, por ejemplo, vaya a otro país y a ejercer como militar. ¿Por qué? Porque no es universal. Tendrán enseñanzas universales, pero no tan universal como el de nosotros. La política, las leyes son diferentes en cada país, pero este no. Este es exactamente universal para todo el mundo. Por eso les decía siempre, yo decía, ¿por qué dicen, me voy a ir a España, ahí voy a ser el mejor? Si ahí es lo mismo. O sea, la medicina de acá que de España es igual. ¿En qué entonces varía? Que ahí hay más tecnología, eso sí. Allá hay más pacientes con enfermedades que no existen en Bolivia, ¿sí? Ahí hay más síndromes y enfermedades neurológicas que heredan todo el mundo, menos acá, porque acá en Bolivia no tenemos todavía enfermedades raras, extrañas, pero en esos países sí. Eso sí vas a ir a aprender. Pero algún día Bolivia igual va a aumentar la población, entonces va a existir un montón de enfermedades que no lo logramos ver por ahora. ¿Me entiendes? Si tú eres un genio y te aprendiste muy bien toda la medicina en Bolivia, eres un genio en realidad en casi todos lados. O sea, no entiendo por qué quieren compararse. Voy a ir a este país, ahí se voy a hacer. No hay eso. Si sos un genio con el libro que tienes acá, eres igual a nivel mundial porque es universal. Todos manejan el mismo libro. ¿Mm? Entonces, ¿por qué dicen allá es mejor, en España es mejor? Son sus políticas. Sus políticas son mejores. Tienen más equipos, les atienden los médicos, les pagan mejor a los médicos, claro que sí. Aquí no, ya, sí, por dinero, ahí sí te entiendo, está yendo por dinero porque acá es una miseria. Pero si estás haciendo por ser el mejor, tienes la oportunidad de ser el mejor aquí. Entonces, dicho de ese modo, todo lo que ves adelante es cara anterior y lo que está detrás se llama posterior. Tiene otro nombre. Todo lo que es adelante o anterior también se llama ventral y lo que está detrás, posterior o dorsal. Tenemos esos dos nombres. Ya, las manos siempre van a mirar en posición anterior y separados levemente del cuerpo, en abducción. ¿Sí? Las posiciones corporales. ¿Qué pasa si yo tengo un pacientito que está echado sobre una camilla, como puedes ver ahí en la imagen, más o menos así? Ahí. Se llama bipedestación. Perdón, decúbito que estoy hablando. Entonces los decúbitos son echaditos. Ahora hay que ver dónde. Vulgarmente dicho así, boca arriba. No le vas a decir, a ver, tu paciente en boca arriba, no hay eso, ¿ok? Me van a decir ustedes cuando vean un paciente ahí echado, a paciente en decúbito supino o decúbito dorsal. Ese es el término.
decúbito dorsal o decúbito supino. Es difícil que yo les explique de este modo acá, esto de acá, tendrían que aplicar sí o sí ustedes el aprendizaje memorítico. Sí o sí, a memorizar. Ya, si estuviéramos en presencial, podría agarrar las manos, decirles cómo es que lo otro. No hay cómo hacerlo acá. Decúbito ventral es cuando está de boca abajo, vulgarmente dicho. O también se llama decúbito prono. Decúbito lateral o inglesa es aquel que está acostadito de costado. ¿Ya? ¿Para qué me sirve saber esto, estas posiciones corporales? Uno, cuando uno está enfermo, ya que sea cualquier tipo, el cuerpo, para aliviar un dolor, más que todo en dolores, posiciona, se acomoda. ¿Para qué? Para evitar un dolor. Y cada patología a veces tiene signos característicos. Paciente, por ejemplo, que está boca abajo, por ejemplo, este de acá, alivia cuando tenemos úlceras pépticas. De verdad que alivia. Yo lo viví, por eso sé, tuve gastritis y cuando me ponía boca abajo me sentía mucho mejor y así prefería estar hasta que pase el dolor. Ya así uno sabe. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por eso es importante que sepan. Y es para la descripción de pacientes. Ustedes, el objetivo de ustedes es, pues, tratar. Y para tratar un paciente tienes que describir al paciente. Cómo vino, cómo está, qué está haciendo y cómo llegó. ¿Mm? ¿Qué tal si tu paciente viene así? En una camilla o en un auto, viene de costado. No sabemos por qué, pero viene así. ¿Cómo vas a describir? Paciente masculino, pregunta, ¿no? Todos los datos. Paciente masculino de tantos años de edad acude a servicio de emergencia por cuadro clínico de aproximadamente, qué sé yo, una hora de evolución caracterizado por presentar dificultad respiratoria, por ejemplo. No puede respirar y dolor costal, por ejemplo. ¿Mm? Y acude con una posición en decúbito lateral. Izquierda, por ejemplo, porque es el lado izquierdo. Esto ya me indica de que podría tener un problema pulmonar, pues un derrame pulmonar, un frote pulmonar o pericárdico, o digo, pleural, lo cual a veces el cuerpo cuando te pones en esa posición alivia el dolor, respiras mejor. Si te pones a otra posición, empeora el caso. Para eso necesitamos saber este tipo de posiciones que estamos viendo. Y algunos son para tratamientos o diagnósticos. La genupectoral o esta maometana es más para la exploración rectal, que ya no se usa mucho, ¿no? Para el tacto, sí, para otros tipos como pólipos, por ejemplo, o decúbito lateral inglesa, también puede ser, pero este también era. La ginecológica o la litotomía es tanto para el diagnóstico y para el tratamiento. Paramos. También dentro del diagnóstico está la inspección. Necesitamos inspeccionar lo que es el canal vaginal. Por ejemplo, ¿qué tal si viene por sangrado? Nosotros tenemos que saber si el sangrado es del conducto vaginal o está saliendo del útero. ¿Sí? No somos adivinos. Hay que hacer esto, una posición de dicotomía, introducir un espéculo y observar de dónde está saliendo la sangre. ¿Ya? Ups, este está rayado. Voy a borrar, espérense un rato. A veces me olvido borrar y lo guardo tal como está. Planos. Los planos corporales son imaginarios, no existen reales. Al ser imaginario, todo plano es una estructura bidimensional. ¿Qué significa? Que solamente es una estructura así, plano. Bidimensional. Si fuese tridimensional tendríamos que ver su espesor. Así, pero no es así. Al ser bidimensional, vean lo que es de color azul, está pasando el cuerpo de modo vertical, separando uno derecho y otro izquierdo. Se llama plano sagital medio o sagital. Hay otro que es por transparencia y está con bordes negritos, como puedes ver aquí en la imagen. A esto es igualito que el otro, solo que también divide de un lado derecho y de un lado izquierdo. La pregunta sería, ¿en qué se diferencia este sagital del parasagital? Uno es sagital y el otro es parasagital. Si son los dos son iguales, ¿no? ¿En qué se diferencian uno del otro? Si son igualitos.
¿Qué opinan? Voy a revisar hasta que vayan respondiendo ustedes. Todos quieren 8, según dicen su cuestionario. Pero el resto ni siquiera opina. Muy bien, Nicole. Un medio sagital separa el cuerpo en una mitad derecha e izquierda exactamente iguales. Y un parasagital igual derecha e izquierda, pero desiguales. Esa es la diferencia, ¿no? Gracias. Ese término es obsoleto, es antiguo. Actualmente ya no se usa ese término. Si les digo cómo es ahora, se van a confundir horriblemente. Prefiero no decirlo. Lo van a leer en Kate Moore, por ejemplo, el primer tema. Ahí está todo. Vamos al transversal. El plano transverso está de modo horizontal, ya no está de vertical. Al estar de modo horizontal, separa el cuerpo de uno superior de otro inferior. El plano coronal es vertical, pero está en disposición lateral, a diferencia de estos que eran antero-posterior. Este plano frontal, también llamado coronal, separa un cuerpo en una disposición anterior y el otro en una disposición o cara posterior. El oblicuo a veces se utiliza, por ejemplo, para ver el páncreas. Nosotros tendríamos que hacer un plano oblicuo. Este plano puede transformarse real siempre y cuando ese plano que tú ves como referencia lo cortes. Si lo cortas, de ahí viene el término corte. Y el corte es igual, ambos son iguales, tienen los mismos nombres. En vez de decir plano sagital, corte sagital. En vez de decir plano transversal, corte transversal. Es igual, la única diferencia es que los planos son imaginarios y los cortes son reales. Esa es la única diferencia que vos vas a apreciar. Bien, acá. Este es el torso. Vean que a los miembros los hemos arrancado. No quiero ver miembros. Olvídense miembros. Estoy hablando solamente del dorso o el tronco del cuerpo. Todo lo que está en la línea media, que es la parte central, es el punto de referencia a todo para las descripciones laterales o mediales. Pero, ojo, para decir que una estructura es medial, tengo que describir o comparar o relacionar siempre dos órganos, nunca uno. ¿Sí? Ok, si me entendiste esto, por ejemplo, voy a agarrar a dos órganos. Corazón, 1. Riñón derecho, 2. ¿Ves? Estoy agarrando 2. Cuando nosotros agarramos dos órganos, de 100 puedo describir. Por ejemplo, corazón es medial. ¿Por qué? Porque está cerca a la línea media. Pues les dije, el medial es el punto de referencia. Mientras que el riñón derecho es lateral porque está más lejos de la línea media. Siempre que nosotros comparemos a dos órganos. Si vos no comparas a dos órganos, no vas a entender. Por ejemplo, si te digo solamente, qué sé yo, apéndice, solo ese. ¿Qué es? ¿Mm? No se puede decir si es medial o es lateral. Algunos dirán, es medial. ¿Y qué tal si comparo tu apéndice con tu hombro? ¿Quién está más cerca a la línea media? El apéndice. Ay, sí puede ser. ¿Y qué tal si comparo tu apéndice con el páncreas? El apéndice es lateral porque el páncreas está más medial todavía, ¿no? Siempre se compara de dos. Si vos no haces esto, no te sirve esta comparación. Ahora, cuando nosotros hacemos de arriba hacia abajo, hay dos términos, superior o inferior. Al superior también se le ha denominado cefálico y al inferior caudal. Tenemos esos dos nombres. Igual, por ejemplo, si solamente agarro un órgano, vamos a agarrar uno, corazón. ¿Qué describes? ¿Es superior? ¿Es inferior? ¿Qué opinan?
¿Mm? No se sabe. Para saber esto tengo que comparar. Bueno, si yo comparo con la vejiga urinaria, que es este de acá abajo, ahora sí, que es el corazón. Ah, el corazón es superior en relación a la vejiga. La vejiga es inferior en relación al corazón. Siempre se va relacionando dos órganos. Si no haces eso, no sirve. ¿Sí? De ahí vienen los términos superior e inferior. Ahora sí, vénganse a los miembros. Miembro superior, miembro inferior. En miembros, antes se decía superior e inferior. Cambió en la nueva terminología. Ahora se le denomina proximal y distal. ¿Pero a qué? Hace referencia a la conexión de el tronco. Aquel que esté más cerca al tronco se llama proximal. Y aquel que esté más lejos del tronco se llama distal. Pero, ojo, siempre cuando comparemos dos órganos o dos estructuras. Ya les he dicho eso. Ejemplo, fémur en relación al peroné. Ahí está. ¿Quién es proximal y quién es distal? Se ve facilito. ¿Quién está más cerca al tronco? El fémur. Entonces el fémur es proximal y el peroné es distal. Ahora quiero que se vengan acá. Esto me va a responder Diego. Quiero que veas la mano. Vamos a comparar con el radio. 1 y 2. Describe quién es proximal, quién es distal. Diego, si no está Diego, cualquiera de acá. Libertad Puentes Alá, ¿estás aquí? Nada, Johnny. Diana. Ah, no, Diana ya sabe, no, Diana no respondas. ¿Quién levantó la manito? Aleida Rosas, dale, te escuchamos, Aleida. Ya. En conjunto, que lo diga, digamos como carpians, metacarpians y falanges. No, solo las manos. Mano y radio. Ya. El radio estaría más proximal al tronco y lo que es la mano estaría más distal al tronco en este caso. Muy bien, gracias por responder. Entiendan que no importa si este está arriba. Mira, esto está arriba y esto está abajo. No interesa. Ya les había dicho una vez y vuelvo a repetir acá. Cuando nosotros vemos a un cuerpo humano botado, qué sé yo, asesinado, y somos médicos forenses, por ejemplo, y vemos ahí botado, descuartizado, qué sé yo, doblado, como tú quieras, a ese cuerpo que está botado la tienes que describir como si estuviese en bipedestación con las manos al frente, aunque esté doblado. Esto parece estar arriba, parece ser superior o proximal, esto distal, no existe eso, ¿ya? Todo es universal. Otras terminologías, aparte de direccionales, que son superior, inferior, lateral, medial, hay terminologías de las cavidades, ya o espacios. Por ejemplo, aquella cavidad que está en la cabeza se llama cavidad craneal, así de sencillo. La que está en el tórax, cavidad torácica. La que está en el abdomen, cavidad abdominal. Y la que está en la pelvis se llama cavidad pélvica. No hay gran ciencia acá. Lo que sí llama la atención es que te explica algo que se llama otras cavidades más internamente todavía. Por ejemplo, voy a dibujar pulmón con su tráquea. Solamente el lado derecho, el izquierdo no me interesa. Este es mi pulmón. ¿En qué cavidad se encuentra el pulmón? Esquema nomás es esto. Cavidad torácica. Ahora, dentro del pulmón hay otra cavidad que es más pequeñita. Voy a hacer de color amarillo. Fíjate,
Hay una estructura de tejido conectivo más epitelial que suelen envolver al órgano íntimamente, como una media o como un guantes. Se llama eso pleura. Se llama visceral porque envuelve a la víscera, que es el pulmón. Después esta pleura se dobla. Yo estoy exagerando por si acaso el espacio que estás viendo. Es demasiado gigante. No es así, solo es esquema, muchachos. Eso de ahí. Este de acá se llama pleura, pero se llama parietal. Parietal hace referencia a pared. ¿Por qué? Porque está envolviendo la pared del órgano. Espérenme un ratito, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Ah? Ya. Me está molestando, pero quiere atención ahora, ya se ha aburrido esperarme. Bien, ahora sí. ¿Dónde estaba? Ah, sí. ¿Por qué se llama parietal? Porque envuelve la pared. Estamos en la cavidad torácica. Toda cavidad tiene pared. Toda. Por ejemplo, tu cuarto es una cavidad enorme. Tiene sus paredes, tiene su techo, tiene su piso, sus paredes laterales, anteriores, posteriores y una puerta incluso. Eso es pared. Nuestras cajas torácicas también tienen su pared. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Gracias. Entonces, todo lo que te expliqué vas a ver lo siguiente. Si esas pleuras, que hemos dicho que son mesotelios en realidad, si envuelve al pulmón se llama pleura. Si envuelve el corazón se llama pericárdico. Si envuelve las vísceras del abdomen se llama peritoneo. Es igualito. Pleura, pericardio y peritoneo. Y aquí viene la segunda tarea. La primera me tienen que entregar hoy sobre sistema de retroalimentación negativa de la presión arterial. Tercero, me van a dibujar pleura visceral, pleura parietal del corazón, del pulmón y del peritoneo, o sea, del abdomen. ¿Ya? Muy bien. Ahora, existen otro tipo de cavidades dentro de la misma del tórax, ¿no? Vamos a dibujar eso aquí. Tratando de hacer lo mismo que está acá, solo como ya está lleno, es un poco difícil de entender. Es un corte sagital. Ah, ya entenderán, ¿no? Un corte sagital. Por eso era importante saber eso. Bien, aquí está la cavidad torácica. Este es el esternón, este es el ángulo del lois, esta es la vértebra T4 y T5. Yo voy a trazar una línea imaginaria ahí. Imaginaria. Ya. Dentro de la cavidad torácica hay mediastinos, así se llaman las cavidades que existen. Este es el superior y este es el inferior. Tiene límites como es una pared, pared posterior, ¿quién lo conforma? Todo esto. Vértebras torácicas. Pared anterior, esternón. Pared inferior o piso, el músculo que se llama diafragma. Diafragma. El techo tiene una abertura. Abertura torácica superior se llama, este del cuellito, por donde salen todas las estructuras que van al cuello. Y listo. El de arriba, mediastino superior, limitándome entre la T4 y T5 y ángulo de Lois. Si no sabes qué es el ángulo de Lois, facilito de entender. Este es el manubrio del esternón, cuerpo del esternón. La unión de eso se llama ángulo de Lois. Bien, si este es el mediastino superior y el inferior a su vez está dividido en tres.
gracias al corazón. El pericardio del corazón separa el inferior en tres espacios. Todo lo que está delante del pericardio, pericardio anterior. Y todo lo que está detrás del pericardio, mediastino posterior, perdón. Todo lo que está delante, mediastino anterior, y todo lo que está detrás, mediastino posterior. Y el pericardio forma el mediastino medio. Entonces, ¿dónde está el corazón? No llores. ¿Dónde está el corazón? En el mediastino medio. Mediastino medio. Gracias por responder. Listo. Esto de acá, de regiones corporales sobre este de acá, es como la tabla del 1, tabla del 2 y tabla del 3. Solo se aprende practicando. A memorizar todos los componentes del cuerpo. Es re fácil. Cefálico, cervical, torácico, abdominal, todo tiene nombre. Región glútea le dicen el trasero, femoral o muslo. Acá atrás, por ejemplo, región poplitea. Acá estamos viendo la región posterior del fémur, o parte femoral. El sural, el crural, el talocrural, el dorsal, palmar, antebraquial, braquial, acromial, mama o mamario, cavidad torácica, tronco abdominal, pélvico. Nombres sencillos, ¿no? Occipital, frontal, ocular, nasal, bucal, óptico, las orejas, malar mejilla, patelar la rodilla, y ahí sucesivamente. Vayan aprendiendo esto, porfa, cada uno en su casa. Bien, vamos a finalizar con estas estructuras que se llaman regiones corporales. Fíjense, ahí tengo un cuerpo modelo anatómico musculoso. Trazo una línea por el ombligo y otra horizontal por el ombligo. Uno vertical y otro horizontal. Separa todo esto en cuadrantes. Aquí hay un cuadrante, aquí hay otro cuadrante y aquí hay otro cuadrante. 4 cuadrantes. ¿Sí? 4. Gracias a las líneas imaginarias llamadas transumbilicales. Cada cuadrante que nosotros estamos viendo tiene nombre. Los dos de arriba son superiores, los dos de abajo son inferiores. Los dos de arriba, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Los de abajo, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Por eso tiene nombre, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo. Cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Ahora es facilito. Estos cuadrantes es para determinar la localización de órganos. Y tú dices, ok, está bien, ¿qué órganos estarán ahí adentro? Un montón. Esta localización es muy general. Muy general. Ya, entonces, se usa un poco más para cirugía. Ya, por eso es un poco general. No es muy específico. Para ser más específico, existen las regiones. Trazo una línea imaginaria de la mitad de la clavícula, por eso se llama medio clavicular. Son dos, derecho e izquierdo. Trazo otra línea imaginaria que está por debajo del último costilla o de cartílago costal, de la número 7, por eso se llama subcostal. Y otra línea imaginaria que atraviesa las espinas ilíacas anteriores superiores, o también llamado transiliaca. Separando aquí en 9 regiones. La del medio, mesogástrico. La que está encima de él, epi. Epi es encima, epigastrio. La que está debajo de él, hipo. Hipo es debajo, hipogastrio. De ahí tienen esos nombres. Mesogastrio, epigastrio y hipogastrio. Los que están en los costados se llaman hipocondrios derecho. ¿Qué es condro? Y se había enseñado eso. Condro es cartílago. El sufijo condro, no se olviden que representa cartílago. ¿Qué entienden por hipocondrio? Debajo del cartílago. Entonces, si tú te tocas toda esta región, son cartílagos costales que estás tocando. Debajo de él, o sea, profundamente a él, vas a encontrar a ellos.
¿Ya? Bien. A los lados son lumbares o flancos derecho e izquierdo y más abajo vamos a representar las fosas ilíacas derechas y las fosas ilíacas izquierdas. Todo esto me sirve para localizar órganos. Por ejemplo, ¿qué puedo ver en el mesogastrio? Intestino delgado y parte del intestino transverso o colon transverso. Epigastrio, estómago, hipocondrio derecho, un pedazo del estómago y el vaso que no lo estamos viendo ahí. A este lado, colon ascendente en el flanco derecho, colon descendente en el flanco izquierdo. Después, fosa ilíaca derecha al ciego con el apéndice. Fosa ilíaca izquierda, mi colon sigmoides. Para eso necesito saber la localización. Por ejemplo, acá, hígado, hipocondrio derecho y epigastrio. Vaso, hipocondrio izquierdo. Y el páncreas, epigastrio. Riñones, 2/3 superiores y tercio inferior, hipocondrio derecho y flanco derecho. Y las glándulas suprarrenales simplemente son epigástricos, porque están metidos acá. Sus uréteres son mesogastrio y la vejiga es hipogastrio. En la mujer, ¿qué pasa? En la mujer, el útero es hipogastrio y fosas ilíacas derecha e izquierda representan los ovarios. Y esto no entra en esto, no importa. Ahí va, se acabó. Ahí termina. Anda a caminar, luego vamos a ver. A ver, voy a sacar su. Hoy día va a ir mi perrita a hacerse vacunar, pobrecita. Pobrecita, pobrecita, le va a doler. Bien, ¿qué opinan ustedes sobre las regiones? Tercera tarea. Se habrán sacado screen si no van a morirse. Bien, todas esas 3 tareas tienen para entregar a las 6 de la tarde. Van a pasar con nombre de quién está entregando al grupo general donde estamos todos. ¿Ya? ¿Me han entendido? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? La parte de las técnicas no invasivas, diagnóstico, inspección, palpación, auscultación, percusión, es práctica. Cada uno va a practicar en su debido grupo que representa siendo los presenciales. Ahora, los virtuales, estas 10 personas, nos vamos a reunir el día sábado. El día sábado vamos a hacer la práctica. Inspección, palpación, auscultación y todas esas cositas. Los demás en sus debidos grupos. Ya se ha trabajado y los que son nuevos del turno B3 todavía no trabajaron. No sé si el B1 lo trabajó. Si me avisan nomás para hacer la parte práctica. Chao. Eso es todo. Les dejo en paz. Pueden ir a comer, desayunar, hacer lo que quieran. La segunda tarea. La primera era presión arterial, su sistema de retroalimentación negativa. La segunda tarea era hacer los dibujos de la cavidad pleural, cavidad pericárdico y la cavidad peritoneal. Todo eso. Y la tercera, ya les dije, las regiones corporales, cada órgano que está ahí. Ahora sí, adiós.